Bueno, muy buenos días para todos. No han almorzado, ¿no es cierto? ¿Todavía? Bueno, entonces muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. No tengo duda que mi hijo 10 veces mejor que yo, así que siempre le hago bromas al respecto qué es lo que era yo a la edad de él. Y a los 25 años yo hacía partido de Primera B en Córdoba, en el diario Córdoba en mi provincia. O sea, era comentarista de los partidos de fútbol de Primera B, a la edad que él tiene ahora. Así que largamente mejor por suerte. Lo primero es agradecerle a la gente, yo digo, a esta empresa de primera clase, me falta la locutora para que me diga, se dice clase, para bromear con eso, pero realmente estoy orgulloso porque a René Postachín, a Diana, es gente que conozco, que aprecio y que valoro muchísimo. Además hemos compartido un viaje en su momento a Alemania, así que me hayan invitado a esta jornada que yo sé todo lo que significan, todo lo que juegan aquí, toda la importancia que tiene. Para mí es un verdadero gustazo que me hayan invitado. Sé que entre la concurrencia, por suerte para la Argentina, hay cordobeses. Entonces, a ellos no les digo nada, pero a los demás les digo que bueno, me han dicho vamos a charlar unos 45 minutos y después abrimos a las preguntas lo que ustedes quieran. Pero sincronicemos los relojes, los que no son de Córdoba, porque la hora es distinta. Aquí en Ameguino el reloj hace el tic-tac, tic-tac, en cambio en Córdoba hace el tic-tac, tic-tac. Bueno, siempre me gusta arrancar con una pequeña sonrisa porque vamos a hablar de temas importantes, por supuesto, de temas trascendentes, que es la vida política de la Argentina, pero vamos a tratar de dramatizarlo y de describir por lo menos lo que yo entiendo que está ocurriendo y lo que creo que puede llegar a ocurrir, por supuesto, con todas las subjetividades. El manejo de la política es el manejo de los humores de una sociedad. Fíjense ustedes lo volátil, lo subjetivo que es eso, que es el manejo de un humor de una sociedad. Cuando una misma persona, una familia, tiene momentos de distintos cambios, imagínense lo que ocurre a nivel social. Por lo tanto, es tan difícil y a su vez tan apasionante. Los encuestadores, igual que los productores agropecuarios, igual que los periodistas, los encuestadores, los consultores, hay de todo. Hay decentes, hay gente honesta, hay mentirosos, hay gente que hace bien su trabajo y gente que lo hace mal. Pero yo he tenido la posibilidad, a lo largo de todo, análisis político desde la vuelta de la democracia, desde 1983 que me dedico al periodismo político. Y en todo ese tiempo he conocido a distintos consultores. Y hay 3 o 4 a los que realmente les creo en su honestidad intelectual y en su honradez. Se pueden equivocar, pero en general no dibujan ni malversan los datos de las encuestas. Pero para mí, la encuesta más importante que nos puede ayudar a ubicarnos en dónde estamos parados en este momento en la Argentina, la que es una encuesta absolutamente incuestionable, son las elecciones. Entonces, para ir marcando un parámetro donde posicionarnos para pensar un poco qué está pasando en la Argentina de hoy, vamos a trazar cuál fue el mejor momento desde el punto de vista electoral del cristinismo, del kirchnerismo / cristinismo. ¿Cuál fue su mejor momento desde el punto de vista electoral? Sin lugar a duda, el año 2011. En el 2011, Cristina Fernández de Kirchner saca el 54% de los votos, 12 millones de votos saca la presidenta de la Nación y se convierte en la primera mujer argentina electa y reelecta presidente, y se convierte de esa forma, convierte a su apellido, el apellido Kirchner, en un proceso electoral de tres gobiernos seguidos, de 3 gobiernos consecutivos, cosa que no había pasado nunca en la Argentina. El apellido Kirchner gobierna durante 12 años, mujer electa y reelecta, 54%, 12 millones de votos, gran apoyo de gobernadores, gran apoyo y fuertes mayorías parlamentarias. Es decir, que uno, sin temor a equivocarse, uno podría decir que Cristina Fernández de Kirchner en el 2011 era la mujer o el hombre, digamos, el político argentino de más poder desde el regreso de la democracia. Nadie tuvo tanto poder como Cristina Fernández de Kirchner en el 2011 desde 1983. Por todo esto que les acabo de decir, está muy claro cuál es el momento culminante. ¿Cuál es el peor momento? Vamos a compararlo con el peor momento, la situación más complicada que se ha presentado para este proceso de 12 años.
fue sin lugar a duda las elecciones PASO, las elecciones, las primarias que se hicieron durante el 2013. En ese momento, las listas que representaban a Cristina, las que llevaban la camiseta del Frente para la Victoria, sacaron 6 millones de votos. Es decir, que en su mejor momento sacaron 12 millones de votos y en su peor momento 6 millones de votos. Y 2 o 3 encuestadores de estos que yo le digo que respeto, hicieron una encuesta muy interesante que no era para publicar, sino era para analizar, no se ha publicado, pero yo la quiero compartir con usted porque me parece interesante los datos que arrojan, que es preguntarle en una muestra demostrativa, por supuesto, en porcentaje, a esos 6 millones de personas, 6 millones de argentinos, que habían votado a Cristina Fernández de Kirchner en el 2011 y que en el 2013 dejaron de votarla. 6 millones de personas. ¿Por qué? Porque si la votaron en el 2011 quiere decir que no la odiaban. Nadie vota a alguien que odia. Entonces, si no la odiaban, ¿cuál fue el mecanismo? ¿Cuál fue el motivo que nos llevó a decir aquel crédito que yo le di con mi voto a Cristina en el 2011 se lo retiro en el 2013? ¿Por qué? Es muy interesante analizar los motivos y sobre todo si queremos hacer una perspectiva, que es lo que puede llegar a pasar en la Argentina, es ver si esos problemas, esas dificultades que habían llevado a esta gente a dejar de votar, si se han corregido esas dificultades y ese votante puede volver a votar a la lista de Cristina, quien sea su candidato o no, o ya le retiró definitivamente el crédito. Parte de eso me parece que es interesante analizarlo juntos. Miren, de esos 6 millones de personas, un 25% son encuestas cualitativas y cuantitativas muy interesantes. No es una encuesta telefónica. ¿Usted votó a Cristina en el 2011? Sí. ¿Votó en el 2013? No. ¿Por qué? No es así. Es una encuesta realizada mano a mano, en diálogo, sentado con las distintas personas, tratando de escuchar atentamente dónde está realmente el motivo de un cambio de voto tan importante, para tratar de entender qué es lo que pasa en Argentina. El 25% de esos 6 millones, es decir, 1,5 millones de argentinos, los vamos a ubicar en la categoría social de obreros calificados, obreros bien remunerados, que están en blanco en sus empresas y que cuando se les preguntaba, ¿usted votó? Sí. ¿Por qué no votó ahora? Decían con toda sencillez, estamos cansados de que el gobierno nos meta la mano en el bolsillo y nos robe nuestro dinero bajo la excusa de que se trata de impuesto a las ganancias. Cuando se les preguntaba a esos trabajadores, estamos hablando de trabajadores calificados, bien remunerados. Vamos con ejemplos concretos. Ahí está el 95% de los bancarios, ahí está el 95% de los camioneros, ahí está el 100% de los petroleros, distintos gremios que tienen niveles salariales arriba de los 10.000, de los 12.000 pesos que les sacaban impuesto a las ganancias. Cuando uno les preguntaba, ellos decían lo siguiente: ¿de qué ganancia me están hablando? Yo reconozco, decían los trabajadores, que estamos ganando un ingreso, que nuestro ingreso es superior a la media, bastante superior a la media de los trabajadores, del salario que hay. Pero yo no tengo casa propia. Yo alquilo. ¿Cómo le van a llamar ganancia si yo tengo que pagar el alquiler y tengo que pagar mi propia medicina prepaga porque la mía no funciona? Y después de todos esos gastos, y encima dicen que eso es ganancia. Eso es un robo. Ese sector de la sociedad, ese 1,5 millones de personas que le retiraron el voto, tenía lo que se llama tradición peronista. Es decir, sus padres o ellos habían votado históricamente la mayoría de las veces a alguien vinculado al peronismo. Tenían simpatía hacia el peronismo, no eran gente antiperonista. Habían cambiado alguna vez el voto, en general en el 83 algunos habían votado a Alfonsín, pero por lo general la historia de esa familia estaba vinculada hacia el peronismo. Es decir, que 1,5 millones de trabajadores con simpatía hacia el peronismo que votaron en el 2011 a Cristina y en el 2013 dijeron no. Enojados, no la voto. Aprovecho y la castigo. Es un voto castigo que hace este sector. Hay otro 1,5 millones de personas, es decir, otro 25% de esos 6 millones, que están ubicados desde el punto de vista sociológico, yo diría en la clase media baja. Son cuentapropistas. Es el tipo que hace changa, el que hace oficio, el que se le rebusca laburando por la suya y no tiene relación de dependencia. Ejemplo concreto
de lo que parecía, porque hay muchos casos donde se describe dónde vive, cómo vive, cuál es su ingreso, para poder tener una idea clara de qué sector social representa un plomero. Un plomero que trabaja en un barrio del conurbano en la provincia de Buenos Aires, trabaja en el conurbano, en Almirante Brown, toda su familia trabajó allí, vinculada a la plomería, y el tipo se gana la vida de esa forma. ¿Votó Cristina? Sí. ¿La dejó de votar? Sí. ¿Por qué cambió el voto? Esta persona decía, miren, cuando me llama alguno de los vecinos de la zona, más o menos trabaja en unas 30, 40 manzanas alrededor desconocido, y me dice, el tanque de agua que está en casa ya está horrible, pierde por todos lados, habría que cambiarlo. ¿Me podés cambiar el tanque de agua? Y cuando yo le pasaba el presupuesto, me decían, no, pará. Dejá, lo vamos a tapar como podamos, postergar el trabajo, lo vamos a hacer más adelante, no puedo hacerlo. Porque él, cuando le pasaba el presupuesto, esa persona decidía postergar el gasto y no hacerlo en ese momento, por lo tanto disminuía su trabajo. Cuando alguno de esos trabajos salía y él iba a comprar los insumos que él necesitaba, ese propio tanque de agua, el caño, el plomo que necesita, las canillas, habían aumentado entre el 25, 35 y hasta el 40%. Por lo tanto, yo tengo menos trabajo y el trabajo que tengo gano menos plata. Fíjense qué manera sencilla, cotidiana, que todo el mundo entiende a la inflación. Esa es la famosa inflación que el gobierno se ha cansado de negar, que significa que un trabajador cuentapropista no le puede cobrar más a la persona que le pide el tanque de agua porque no, le dice no lo hago el trabajo, lo postergo todo lo que puedo, salvo que haya alguna emergencia, y él no puede aumentarle ese trabajo a esa persona y por lo tanto disminuye sus ingresos. Clase media baja, trabajador cuentapropista, 1,5 millones tomaron la decisión por la inflación. Hay otro 1,5 millones de personas, otro 25%, que yo diría que es más significativo. Después vamos a analizar cada uno de estos casos si esto se han corregido, estas cosas o no, para ver si estas personas van a volver o no a votar. Estamos hablando de 6 millones de personas que dan vuelta a una elección. Lo más significativo era un 25, casi un 27%, un poquito más de 1,5 millones de personas, que decían, yo le retiré el crédito, le saqué mi voto a la Presidenta de la Nación, en ese momento en las elecciones parlamentarias, o sea, a las listas del Frente para la Victoria, porque todos los días tengo noticias que algún vecino, alguien de mi familia nos roban. A mi hijo le robaron la mochila, a mi sobrino le afanaron el celular, al otro la zapatilla. Era gente también de sectores medios, sectores bajos, básicamente ubicados en el conurbano, que sufrían fuertemente y de manera directa los temas de inseguridad. Tal vez quienes viven en las zonas rurales como ustedes no sea un problema tan grave, pero aquellos que viven en los conurbanos, en las grandes espaldas, en las espaldas de las grandes ciudades, es un problema realmente gravísimo. Absolutamente en todas las encuestas aparece como la principal preocupación de los argentinos. Miren, yo amo profundamente a mi trabajo, mi oficio de periodista, por muchas cosas, porque no es aburrido, porque cambia todo el tiempo, porque me permite ser testigo de los grandes acontecimientos de la Argentina y estar ahí cerquito, sentado en la platea, viendo las cosas que ocurren y contándolas. Por muchas cosas me gusta, pero otra de las cosas que me gusta es que me permite conocer, tomarle el pulso a los sectores más excluidos, más pobres de la Argentina, y a su vez también me permite viajar al exterior y hablar con empresarios muy importantes y poderosos. Tengo la posibilidad de enriquecerme escuchando el pensamiento de gente muy humilde, muy excluida y de gente realmente muy poderosa. Y una vez me llamaron del sindicato de los maestros de CETERA para decirme que ellos estaban haciendo un reclamo en la provincia de Buenos Aires, los maestros que querían cobrar un plus por zona desfavorecida y que el gobernador y que el Ministerio de Educación no le quería pagar el plus por zona desfavorecida. Yo le dije, mirá, tienes razón, zona desfavorecida es que se La Quiaca, la Patagonia, ¿desde cuándo la provincia de Buenos Aires es zona desfavorecida para cobrar tu sueldo? Me dice, vení, acompáñame. Y nosotros fuimos con un camarógrafo y hicimos el recorrido que hacen los maestros. Los maestros se bajan del colectivo, tienen que caminar. Estamos hablando de José Cepaz, en este caso era concretamente José Cepaz, el corazón del conurbano. Tienen que caminar 8 cuadras, las 8 cuadras en general
son 8 cuadras de tierra que cuando llueve son de barro, y en el trayecto de esas 8 cuadras las maestras eran robadas por los padres de los alumnos que iban a recibir instrucción por esos maestros. Y le robaban una campera, un día un celular, y un día las agredían. Entonces, digo, para mostrar el nivel de descomposición social que genera, primero, los niveles de exclusión social y los niveles de altos niveles delictivos. Y segundo, la incorporación de que yo creo es el enemigo principal que tiene la Argentina, que es el Paco. La droga que liquida la cabeza de los jóvenes, la droga que los convierte en fantasmas y en espectros. Entre esas dos cosas generaban semejante nivel de estallido de los lazos mínimos de solidaridad. Todos, cuando éramos chicos, sabíamos que alguien en el barrio era medio delincuente, era medio robaba, pero tenían unos mínimos códigos de convivencia, de no robarle a las personas mayores, de no robarle a los médicos, de no robar en el barrio, y mucho menos robarle a los maestros que le dan clase y que están ayudando para que tus hijos puedan crecer y desarrollarse en el país. Eso muestra el nivel de estallido social, pero más todavía. Como siempre, los camarógrafos tienen varias notas, se había ido antes y yo me quedé charlando con los dirigentes sindicales de los maestros. Porque me quiero volver a la capital, vamos a una remisería y le digo, miren, tengo que ir hasta, estaba trabajando en América Televisión en ese momento, tengo que ir hasta Palermo, hasta la capital. No tengo auto, me dice el remisero. Bueno, vamos a otra remisería, 3 cuadras. No hay auto, me dice. 2 cuadras más, no hay auto, me dice. La tercera remisería, yo había visto que la puerta estaban estacionadas haciendo tiempo 2 o 3 choferes. Y ¿cómo? Explícame, decime la verdad, ¿cómo es esto que no hay autos si tienen autos? Y dice, bueno, no le conté a nadie, pero todos estos autos son robados, dice. Ninguno tiene papeles. Nadie se atreve a cruzar a la capital porque en los puentes los para la policía. Todos los autos de 3 remiserías robados. Digo, estamos asistiendo a algunas dimensiones de la inseguridad que impactaron en este 25%, casi 27% de los argentinos que como argumento para cambiar su voto dijeron es la inseguridad, nos ocurre permanentemente. Digo, ¿a qué sector social pertenecen? Porque en general el gobierno, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, ha ninguneado este tema, lo ha mirado por el agujerito de la cerradura de la ideología, dice que es un problema de los ricos, y le estoy contando tal como ocurre que quienes más padecen la inseguridad son los más humildes y los más pobres, son los que no tienen posibilidades de poner rejas, de poner alarmas, los que no tienen autos con vidrios polarizados, los que no tienen seguridad privada, son los que cotidianamente sufren la inseguridad, además del resto de la sociedad, por supuesto. Pero digo, los que tomaron esa decisión en general pertenecían más o menos a los mismos sectores sociales de los que yo les conté del plomero recién. Ya les dije 3 razones del 25%. La inflación, el impuesto a las ganancias y la inseguridad. Los 3 de los problemas que le hicieron perder. Ahora, queda un 25% donde hay una variedad de motivos, distintos motivos. Dentro de ese 25, el 10, más o menos, 11%, tiene un tema en general que es muy gracioso, porque cuando yo veía las carpetas, los sociólogos le habían puesto motivos por inmoralidad pública. Yo lo traduje al cordobés y eso es choreo. Era el famoso choreo, digamos, la gente harta de ver funcionarios de gobierno municipales, de gobiernos provinciales, de gobiernos nacionales, ministros tipo que son diputados 2 veces y al otro día pasan con autos que no se sabe dónde los compraron y que viven en casas que no se explica cómo las compraron y que se enriquecen mientras el resto de la población tiene que laborar y duplicar su esfuerzo y su trabajo para poder vivir. Allí también había un porcentaje fuerte de gente que estaba harta y cansada, había impactado un 10-11% de esa gente, había impactado el tema de los casos de corrupción que venían denunciando distintos sectores del periodismo independiente, sobre todo a través de la televisión, como Jorge Lana. Habían impactado fuertemente ahí, pero fíjense que no es que hay una gran indignación de toda la sociedad y el 60% dice están robando y lo vamos a castigar. No. Dentro de ese 25%, el 10% había puesto como principal motivo. De hecho, cuando uno va a todas las encuestas, como yo les dije al principio, el principal tema de preocupación es la inseguridad. La corrupción aparece siempre 4º o 5º, no aparece entre los principales problemas. Si la situación económica
mejora, sigue bajando el tema de la corrupción, no hay ninguna duda. Aumenta entre las preocupaciones cuando hay algún tipo de dificultad de crisis económica. Todo esto se lo conté para ver hacia adelante. Vamos a pararnos en este lugar. Ahora vienen las nuevas elecciones. De todos estos problemas que hablan, de la inflación, de la inseguridad, del tema del impuesto a la ganancia, del tema de la corrupción, ¿se han solucionado algunos de estos problemas? ¿Ha mejorado la situación respecto de estos problemas? ¿Ha empeorado? ¿Se ha hecho todavía más? ¿Ha generado mayor impacto en la sociedad? Y aquí está para mí, obviamente no se solucionó ninguno de estos problemas, ahora anda allí peleando, tratando de encontrar las palabras para explicar cosas difíciles de explicar el ministro Kicillof respecto de este nuevo arreglo de acuerdo, esta nueva decisión que tomado en el plano del impuesto a las ganancias, pero es realmente de bajo impacto, de muy bajo impacto, más allá de cuál sea finalmente. Va a generar un pequeño impacto porque como es retroactivo a principio de año, va a haber como un mayor dinero, como un medio aguinaldo por allí que va a ir al bolsillo de la gente y eso tal vez genere un poquito de mejor humor en distintos sectores sociales. Pero de fondo el tema inflacionario, el tema de ganancia, el tema de inseguridad, el tema no lo va a solucionar. Esto es lo que me lleva a mí y a muchos consultores a pensar que en una segunda vuelta electoral es muy difícil, no digo imposible, porque imposible no hay nada y ahora vamos a analizar candidato por candidato, pero es lo que nos lleva a asegurar que es muy difícil que un candidato que represente la continuidad de este proyecto de 12 años, cualquiera sea de sus candidatos que lleve la camiseta del Frente para la Victoria, es muy difícil que gane una elección en segunda vuelta. En general, estos 6 millones de personas, más los que ya no habían votado, estos eran los que dejaron de votar, más los que no habían votado, estamos hablando de un porcentaje que anda cerca del 60, algunos dicen hasta 65%, que votarían en contra de cualquier candidato del oficialismo. Por eso muchos se atreven a decir que el próximo presidente de los argentinos no va a ser alguien que venga, que sea un heredero de este proyecto político de 12 años. Insisto, estamos hablando del 65% que se supone que votarían a un candidato opositor cualquiera que sea. Les dije que esto es una suposición que es muy probable, pero no es seguro. No es seguro. ¿Por qué? Porque acá todavía faltan varias jugadas. En este ajedrez electoral que estamos jugando los ciudadanos, los periodistas, los políticos, faltan muchas decisiones importantes todavía, faltan mover varias piezas que pueden modificar el panorama de alguna manera. Todavía faltan muchas cosas. Una cosa es que votemos con una situación económica como la que estamos ahora, donde por supuesto que hay problemas de todo tipo y determinados sectores mucho más graves. Ya saben ustedes, no soy yo quien para contarles el drama que están sufriendo las economías regionales, no soy yo, todo el mundo sabe lo que significa cierto parate económico, todo lo que tiene que ver con el cepo, esos problemas existen, pero también es cierto que no estalló la crisis económica, no estalló por lo menos en una crisis como la que estábamos acostumbrados o conocíamos los argentinos. No hay corridas al dólar, no hay una locura donde la situación estalló. Esa tranquilidad, entre comillas, esa serenidad de una crisis de otras características, pero no de las que estamos acostumbrados, obviamente votar en esas condiciones es una cosa y votar en una situación de mayor crisis es otra. Por ahora, la situación que tenemos en estos momentos no perjudica a los candidatos del oficialismo tanto como mucha gente imaginaba. Eso en general. Pero vamos a ver, si ustedes me permiten, vamos a ver candidato por candidato, porque si bien es cierto que faltan muchas jugadas, le digo cuál es una jugada más importante que falta. Acá no ha movido todavía Cristina Fernández de Kirchner. Todavía no se sabe qué va a ser la presidenta de la Nación. ¿Qué va a ser la presidenta de la Nación? Va a ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires con un sector muy minoritario, pero muy militante de la Cámpora. Le pide, por favor, le ruega. De la información que yo dispongo, es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque Cristina no quiere. Cristina no quiere ir por la candidatura a ser gobernadora, pero este sector, insisto, que es un sector minoritario, de los sectores más radicalizados, le dice: Cristina, vos tenés que ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, vos ganás. Y vos vas a manejar el país desde la provincia de Buenos Aires, no importa quién sea el presidente. Ese poder que te da manejar la provincia, el 40% del padrón, con todos los legisladores que tenemos, con toda la gente que han insertado en todo el Estado Nacional,
este proceso, este proyecto va a continuar con vos, tenés que hacerlo por Néstor. Todo ese tipo de situaciones que le dicen, yo diría los sectores votos tienen, los sectores que menos trayectoria política tienen, los sectores que se aferran a las polleras de la presidencia, de la presidenta para tener subsistencia en el futuro. Ellos le piden que sea gobernadora. Yo estimo que es muy difícil, no porque se lo pide este grupo que es chico, sino porque la presidenta no está convencido. Pero lo pongo en el plato del menú, lo pongo entre las posibilidades porque digamos, legalmente, constitucionalmente, la presidenta tiene prohibido, es la única persona en la Argentina que tiene prohibido presentarse como candidata a presidenta. La Constitución no le permite una mayor reelección, pero todos los demás cargos se puede presentar sin problema. Si no es a gobernadora, se va a presentar a diputada. ¿Diputada por qué? ¿Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires? ¿O diputada por el Parnasur, este nuevo invento que se ha hecho de que vamos a elegir legisladores para dentro de 4 o 5 años? Pero ¿cuál es la diferencia? La lista de diputados para el Parlamento del Mercosur sería una lista que involucraría a todo el país. Sería casi como un voto presidencial, porque no sería provincia por provincia, son una lista para toda la Argentina. Por lo tanto, si Cristina le va bien y ella encabeza esa lista, ella podría llegar a decir: yo me estoy retirando de la presidencia, voy a ser diputada por el Parnasur con este nivel de respaldo en las elecciones. Y muchos piensan que esa lista puede llegar a sacar a lo mejor la misma cantidad o más votos que el propio candidato presidente de su partido. Esta es una posibilidad, Yo creo que no está decidido. La información que yo tengo, por lo menos con los pocos que todavía pueden hablar, porque el gobierno gobierna con una mesa muy chica, muy reducida. Cristina habla con muy poca gente, muy poca gente. Habla un poco con Zanini, un poco con Kicillof, y la única persona que se atreve a decirle que no es su hijo, Máximo Kirchner. Los demás, todo el mundo le dice que sí. Por lo tanto, es difícil establecer lo que va a hacer. Pero esta es una posibilidad, que ella sea candidata a diputada por el Parnasur. Pero a lo mejor si ella toma esa decisión, tal vez el candidato a diputado nacional es su hijo, Máximo Kirchner, en la provincia, para que esté el apellido en la boleta. Todas estas cosas todavía no están resueltas. Mire, le voy a decir una, no para que se pongan nerviosos, pero también yo lo pongo en el menú. Hay otro sector, también de los más radicalizados, que es un sector minoritario, que le dice: Cristina, vos tenés que ser candidata a diputada nacional, ganar la elección. Yo pensé, bueno, va a ser presidenta del bloque de diputados. No. Presidenta de la Cámara de Diputados, para estar en la línea sucesoria. Si el presidente Scioli, si el vicepresidente Kicillof, ella puede presionar para que renuncie Scioli, si llega a ser presidente, para que renuncie Kicillof, y Cristina podría llegar a ser presidenta nuevamente siguiendo la línea sucesoria. Sería generar un nivel de turbulencia institucional realmente descabellado. Uno lo piensa y dice: esto solo se le puede ocurrir a una mente perversa. Pero dígame la verdad, ¿cuántas cosas creímos que eran imposibles, que no se podían hacer, que era una locura? ¿Cómo van a forzar así el reglamento jugando afuera de la cancha? Muchas veces lo han hecho. No digo que lo hagan en este caso, pero le estoy dando toda la información que circula para que después no nosotros... parece que va a ser candidata a gobernadora, parece que va a ser presidente de la Cámara de Diputados si gana. Por eso le digo que los análisis electorales todavía falta todo este tipo de movidas y algunas más. Pero ya sí uno puede decir también con bastante precisión que no hay más que 2 o 3 personas, mire, si me apura 4, que pueden ser el presidente de la nación. Ya hoy podemos decir aquí que hay 3 personas, 4, no más, que pueden repasar a Cristina, y ahí sí que podemos hacer un análisis. Dentro del mundo del peronismo barra kirchnerismo, del oficialismo actual, hay muchos candidatos, pero hay solo 2 candidatos que tienen alguna chance. Uno que tiene muchas chances, que obviamente Daniel Scioli, otro que ha crecido en los últimos tiempos, pero que no le alcanza para ganar, que es Florencio Randazzo, y el resto de los candidatos son desconocidos, digamos. En política, primero tiene que ser conocido, porque nadie puede votar a una persona si no la conoce. ¿Cómo voy a votar a alguien que no lo conozco? Por lo menos conocido. Después vemos si es bueno o malo, si gobierna bien, gobierna mal, es eficiente, honesto, es ladrón, pero primero conocido. La forma de conducir que han tenido Cristina y Néstor, que ha sido tremendamente concentrado,
gobernar con mano de hierro, no permitirle a los dirigentes que desarrollaran sus propias carreras, no permitirle que vayan a los programas de televisión y que sean conocidos. Esto de estar tan encerrado no ha desarrollado grandes figuras muy conocidas por la gente. Entonces Agustín Rossi, Sergio Uribarri, son conocidos Rossi en Santa Fe, Uribarri en Entre Ríos, son Jorge Tayane apenas conocido porque fue canciller. Son candidatos a presidente que en cualquier momento van a anunciar que dejan la candidatura porque no son conocidos y nadie vota a la persona que no conoce. El caso de Aníbal Fernández es un caso particular. A él no lo votan porque sí lo conocen, es otra cosa. Pero bueno, ya se ha bajado la gobernación, se ha bajado. Es que Aníbal Fernández ha sido uno de los encargados de defender lo indefendible, de justificar absolutamente todo, y eso le ha generado un altísimo nivel de imagen negativa en la población, pero un alto nivel de respaldo dentro de las estructuras del justicialismo en la provincia de Buenos Aires. Por eso ahora va a ser uno, porque creo que va a haber 2 o 3 fórmulas nomás de candidatos a gobernadores en la provincia. Aníbal va a ser uno. Scioli es el misterio más extraordinario que hay en la política argentina. He tenido posibilidad de hablar con consultores de todos los países y a mí siempre me gusta aprender y decir, ¿cuál es el secreto de Scioli? ¿Cuál es el misterio de Scioli? Que pasa lo que pasa, el tipo se mantiene con un 30, con un 33% de intención de voto, imagen positiva, porque un gran orador, un hombre que se para en las tribunas y habla espectacularmente, no es Scioli. Un gran constructor político, tampoco Scioli, es gobernador por segunda vez y no tiene casi diputados propios, no ha construido una estructura en sionismo como tal, no existe. La gestión, bueno, ahí podemos discutir. Los que no lo quieren a Scioli dicen, vayan a ver los hospitales, vayan a ver la ruta, vayan a ver las escuelas, es todo un desastre, cómo está la provincia, y sin embargo Scioli gana. Y los que lo quieren dicen, bueno, pero ha ido mejorando, mantuvo la provincia, no le estalló, está en algunos rubros mejor que antes era peor. Ahí se discute entre los que están a favor y los que están en contra. Pero ¿cuál es el secreto? Que pase lo que pase, los consultores le dicen el candidato de teflón, no se le queda nada pegado. Pasa el caso Nisman, cae 3 o 4 puntos a la semana Scioli, vuelve. Pasa hechos de corrupción terrible, Otesur, Lázaro Báez, baja 2 o 3 puntos a la semana, nuevamente sube. Es una persona de diálogo y por suerte habla con los periodistas que somos críticos. Yo hablo con Scioli y yo le digo en broma, porque también tiene buen humor, yo le digo, vos realmente sos el peronista náutico, vos siempre estás a flote, no solo por la vieja lancha, sino siempre tenés a flote. Y él se queja porque dice que los periodistas los subestimamos. Y cuando uno indaga más profundamente en estudiosos del tema de las ciencias políticas, Scioli está en ese lugar porque Scioli, el valor que tiene, no está incluido dentro de las categorías políticas y las categorías ideológicas. Es lo que se llama un líder cultural. ¿En qué sentido? Expresa al sector menos politizado de la población, al sector más sencillo, al ciudadano común, a mi madre, a cualquier persona que no le interesa la política. Muchas gracias. A cualquier persona que no le interesa demasiado la política. Y es muy gracioso porque ellos dicen, hay una categoría cultural que dice que Scioli representa al candidato que toda madre sueña que se case con su hija, que es buena persona, que es optimista, que tiene esperanza, que no agrede a nadie, que más o menos que ha tenido un momento terrible de su vida personal, como el tema de la pérdida del brazo, y lo ha superado. O sea, expresa a un sector importante de los argentinos que no tiene demasiado interés por las cuestiones políticas y sí valora otras características de él. Su relación con sectores muy conocidos del mundo del espectáculo y del mundo del deporte, con la farándula, el hecho de que sea una persona de diálogo, el hecho, bueno, hay una cantidad de valores que hacen que Scioli no baja, es muy difícil que baje del 30%, del 33% de intención de voto, y es interesante tenerlo en cuenta para ver qué puede pasar en la Argentina. El caso de Randazzo no tiene condiciones porque empezó tarde, porque es una persona menos conocida, pero ha ido creciendo, y de paso se los cuento, porque se ha apoyado en el elemento de lo que tiene que ver con la reconstrucción del sistema ferroviario.
No es un tema menor, el transporte en esta sociedad moderna cada vez se ha tornado en un tema más delicado, más importante y más profundo, y por lo tanto todas estas modificaciones que ha hecho en el tema ferroviario lo ha hecho crecer con la imagen de gestión. En todos lados hoy el transporte es un tema clave, sobre todo en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos y en los grandes conurbanos, porque ahí la persona mejora ostensiblemente o empeora ostensiblemente su calidad de vida. Hace poco me mandaron un informe de Forza Sindical, es la segunda central sindical más importante de Brasil, después de la CUT, la que fundó Lula. Una central muy poderosa, ¿no? Y entre los estudios, entre los reclamos que hacían los trabajadores, están los reclamos de siempre: mayor salario, más vacaciones, más días, pero cada vez más está el tema del transporte. Yo había hecho un cálculo que un obrero de San Pablo, que trabaja en la zona del ABC de San Pablo, que es el conurbano más industrializado de San Pablo, yo diría el corazón industrial y económico del Brasil, un obrero tarda 1 hora 45 a 2 horas de promedio ir y volver al trabajo. 1 hora. Eso ha generado que las propias grandes empresas automotrices hayan hecho líneas de transporte propio con estaciones de transferencia en donde vienen en combi de distintos lugares, llegan hasta determinado lugar y de allí van a la planta, van a trabajar. Esa persona gana por día 1 hora 45 o 2 horas. Fíjense el valor económico, personal y familiar. Una persona que gana 2 horas de su vida diarias se lo dedica, si quiere, a hacer horas extra, si quiere capacitarse y a crecer como profesional, y si quiere se queda en su familia, con su casa. Fíjense la modificación que significa un tema del transporte. El resto de los candidatos ya les dije, por ahí está el peronismo oficialista barra kirchnerismo. En las elecciones del 2015 presidenciales, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista simbólico, van a confrontar dos ideas que están muy enraizadas entre los argentinos, que nos dividen a los argentinos. Y en esa encuesta, en esa elección, perdón, vamos a ver cuál es el sector mayoritario. Lo habrán escuchado 1000 veces en el trabajo, en la familia, en los hijos de nuestros hijos. Hay un pensamiento que dice: este país no lo puede gobernar otra persona que no sea peronista. Para gobernar este país hace falta un peronista. Hay un sector muy amplio de la población que piensa eso. Pero ha crecido en los últimos tiempos un sector muy amplio también de la población que dice todo lo contrario. Dice: estamos como estamos porque de los últimos años la mayoría del tiempo ha gobernado el peronismo. Vamos a buscar algo nuevo, vamos a buscar un cambio. Y ese es el sector social que mira y que ve, o que ha elegido, o que ha encontrado a Mauricio Macri como a uno de sus referentes que podría llegar a expresar ese espacio. No se equivocan cuando dice la mayoría del tiempo. Los últimos 64 años en la Argentina, la mitad, 32 años gobernó el peronismo, los últimos 64. De los otros 32 años, la mitad radicalismo y la mitad gobiernos militares. Por lo tanto, es verdad que el peronismo es el partido del poder en la Argentina, es verdad que aquellos que no están de acuerdo con lo que ha pasado en los últimos tiempos y quieren buscar algo nuevo, han encontrado en Mauricio Macri a alguien que expresa eso. ¿Por qué? Porque la campaña de Macri, el perfil que llevó adelante Macri fue: yo soy el único candidato de los que tienen chances, que no tengo nada que ver con lo que pasó en estos últimos años. Y eso es cierto. A uno le gustará Macri más, le gustará menos, pero es verdad que Macri no tiene que trabajar de opositor o de no kirchnerista, nunca lo fue. Es uno de los problemas que tiene Massa y ahora les cuento. Pero por eso, como expresión de estas dos situaciones que los consultores llaman cambio o continuidad, es decir, la continuidad es expresada por Scioli mayoritariamente y el cambio, hasta ahora por lo menos, es expresado mayoritariamente por Mauricio Macri. ¿Por qué? Primero, por lo que le dije, el principal valor es que él no sea, entre comillas, contaminado. No lo pueden acusar de haber estado con los Kirchner porque no lo estuvo, de verdad, no estuvo con ningún gobierno anterior a su propio gobierno. Fíjense el cambio estructural profundo que se generaría en el país si Macri llega a ser presidente. Sería la primera vez en nuestra historia, en nuestra historia moderna, que un presidente no es peronista ni radical. Solamente hemos tenido peronistas y radicales como presidentes de la nación. Macri sería el primer presidente, si lo logra, vamos a ver, de un partido, de un tercer partido, de un nuevo partido, de una nueva expresión que hay en la Argentina. Claro, como no le alcanza, su partido, el PRO, no se ha desarrollado ni se ha insertado territorialmente en forma potente,
ha conseguido, mediante un acuerdo, una coalición con el radicalismo representado por su presidente Ernesto Sanz, con la coalición cívica de la doctora Carrió, con algunos otros partidos menores y con partidos provinciales en distintos distritos, ha conseguido armar una coalición que también anda siempre en general ese tipo de pensamiento alrededor del 30-33% de los votos. Este 60%, para decirlo bien y llanamente, que está entre los que están con el cambio y los que están por la continuidad, está bastante decidido. De cada 30% hay un 10% que es el núcleo duro, que son los militantes. Son el 10% del kirchnerismo que dice yo jamás votaría otra cosa que no sea un kirchnerista, y hay un 10% que dice yo no votaría jamás a nadie que esté con el peronismo. Son 10% de cada uno de 30, son los núcleos duros. Pero hay un 40% que todavía no han tomado decisión. Un 40% de los argentinos que todavía no sabe a quién va a votar, un 40% de los argentinos que todavía puede desequilibrar la balanza para cualquier lado. Allí estaba intentando terciar Sergio Massa. Él lo dice gráficamente cuando habla de la avenida, de la ancha avenida del medio, tratando de establecer un discurso: vamos a rescatar lo mejor que se ha hecho, pero vamos a corregir todas las cosas malas que se han hecho. Ese discurso, si bien podía llegar a tener cierta inserción, se ha ido debilitando, se lo fue comiendo, se lo fue deglutiendo la fuerte polarización que suele haber en las elecciones presidenciales. No me vengas con término medio, yo quiero que estos tipos no sigan más, dice mucha gente, o al revés. Nunca nos ha ido mejor, tiene que seguir el kirchnerismo. Frente a esos discursos tan potentes, el discurso de Sergio Massa le costó mucho hacer pie, mucho establecerse. Ahora, Massa está dando una batalla fenomenal, ha ido perdiendo distintos dirigentes muy importantes porque ven las encuestas, porque olfatean y porque los intendentes básicamente quieren mantenerse en el poder y ven quién es el candidato a gobernador o quién es el candidato a presidente que mejor mide para que los pueda mantener y para que les pueda garantizar que sigan en sus cargos. Entonces muchos intendentes, ya se ha ido Sandro Guzmán, yo lo dije ayer en la radio, pero mañana pasado va a anunciar Jesús Cariblino de Isla Malvinas que se va con el PRO, se va a Macri. Todo el mundo está esperando que Darío Giustosi, que es la mano derecha de Massa, se vuelva al kirchnerismo, que era intendente de Almirante Brown. O sea, está en movimiento. Sergio Massa lo perdió a Carlos Alberto Reutemann, que es una figura emblemática importante porque es un peronista que no tiene rechazo de la clase media y que en general los sectores agropecuarios, los sectores vinculados a la producción agropecuaria, no tienen rechazo hacia Reutemann, pese a que viene del peronismo. Por lo tanto, es importante para cualquiera tenerlo de su lado. Y ahora lo ha logrado Macri. Dicen que tal vez sea su candidato a vicepresidente de la Nación o tal vez sea candidato a senador por Santa Fe. Pero la incorporación de gente como Reutemann, el mantenimiento de gente que ya venía del PRO, que estaba vinculado al peronismo, como Cristian Ritondo, como Diego Santilli, como el propio periodista Fernando Niembro, es la muestra de lo que Macri quiere hacer, diciéndole a la sociedad: yo no soy antiperonista, no tengo nada que ver con esto que pasó, quiero hacer algo nuevo, pero tengo gente del peronismo, que es una gente buena, que es gente eficiente, que la tengo de mi lado. Ese es el valor simbólico que tiene Carlos Reutemann. ¿Cuál es la gran dificultad que tiene Massa? Es la que les dije: la polarización feroz lo tira para abajo, lo tira para abajo. Hace 8 meses que viene cayendo lentamente en las encuestas. Apeló a las últimas 2 grandes jugadas, que era hacer un acuerdo con el gobernador de la provincia de Córdoba, con De la Sota, para decir, entre el distrito de Buenos Aires, donde está Massa, y el distrito de Córdoba, más o menos, los votos efectivos son 50% del electorado, pero no le ha terminado de dar resultados. Todavía no se han hecho las mediciones, pero tal vez frene su caída, pero no logra que vuelva a crecer. Y el acto de Vélez, donde empezó a tomar definiciones muy fuertes. Hasta ahora, esta avenida del medio lo hacía no ser tan duro con las definiciones para un lado ni para el otro. No se jugaba tanto. En el acto de Vélez ya dijo: voy a echar a todos los ñoquis de la cámpora, que son parásitos del Estado, me da asco la corrupción y los voy a meter a todos los corruptos presos. Empezó a tener definiciones más fuertes, más claras, para tratar de recuperar ese terreno que está perdido. ¿Cuál es la principal... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuál es la principal virtud, digamos, que tiene la fortaleza que ha tenido Sergio Massa?
Sergio Massa, ¿se acuerdan que yo les dije que el mejor momento de Cristina sacó 12 millones y el peor momento de Cristina sacó 6 millones de votos? Sergio Massa sacó 4 millones de votos en la provincia de Buenos Aires. En 20 días y con 20 intendentes sacó solo en el distrito de Buenos Aires 4 millones de votos. Y Cristina en todo el país, después de estar 11 años, 10 años en el poder, sacó 6 millones. Digo, para ver la dimensión de lo que fue el triunfo de Sergio Massa en su momento. Claro, Sergio Massa sabe, se dio cuenta con el tiempo, que no eran votos propios. Es lo mismo que pasó con De Narváez, se acuerdan en su momento, en el 2009. Es un instrumento que eligen determinados sectores de la sociedad de distintos pensamientos, pero quieren votar en contra del gobierno y buscan cuál es la mejor manera para generarle un daño, para generarle algún tipo de castigo. En su momento fue De Narváez, no sé si se acuerdan, De Narváez luchó contra una lista que llevaba de candidatos a Néstor Kirchner, a Daniel Scioli y a Sergio Massa, precisamente. Claro, fue después del gran conflicto de la 125 y hubo todo un sector importantísimo de la sociedad que le infligió al gobierno nacional una verdadera paliza desde el punto de vista electoral, como había sido una paliza en la calle con las grandes movilizaciones del Monumento a la Bandera y también con la movilización del Monumento a los Españoles en la capital, y como fue una derrota legislativa para el gobierno con el famoso voto no positivo de Cobos. En ese momento expresó, se transformó en un instrumento de castigo Francisco de Narváez, pero no eran todos los votos de él. De hecho, poco a poco los fue perdiendo y esos votos fue volviendo a su causa natural. A Massa le está pasando algo parecido. Pero lo cierto es que sacó 4 millones de votos y Massa fue el responsable con esos 4 millones de votos de que se abortara la posibilidad de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Él lo levanta como su principal bandera y la verdad, en eso tiene razón. Si él no se hubiese presentado, como sacó 4 millones de votos, Cristina no pudo decir, hice una elección bárbara, vamos a reformar la Constitución para hacer una nueva reelección, y sus votos significaron que se caiga definitivamente la posibilidad de reelección en Argentina. Si Sergio Massa no se hubiese presentado a esa elección, seguramente Cristina estaría peleando por su nueva elección ahora, si hubiese hecho una reforma constitucional, y aquí a lo mejor la charla esta la estuviese dando Víctor Hugo Morales en lugar de... Pero bueno, por suerte eso no pasó. Por suerte no pasó. Estos son a grandes rasgos los 3 grandes candidatos. Entre estos 3, y yo diría que más entre 2, está el futuro presidente de la Nación. Algunos quieren incluir a Randazzo entre los peronistas en lugar de Scioli. Es difícil, pero puede ser. Alguien quiere decir que dirigentes como Margarita Stolbizer, que expresan un espacio de socialdemócrata, más de centro izquierda, pero con fuerte impronta de honestidad y de honradez, puede crecer, puede ser, pero los números no le dan, tal vez en otra situación tendría un mejor desempeño electoral, pero como ahora la lucha va a ser entre estas dos cosas, mucha gente va a decir en otro momento, en las elecciones parlamentarias a lo mejor la voto a Margarita, a lo mejor la voto a otro, pero en esta quiero participar, quiero que mi voto decida si se van o se quedan. Esta es la verdad de la milanesa. Y para ir cerrando, así después ustedes preguntan lo que quieran, yo creo que, digamos, estamos preocupados siempre por el tema económico y hacemos bien en preocuparnos por ese tema, porque hay algunos sectores en especial que han sido fuertemente castigados y que va a costar muchísimo recuperarlo. Pero la verdad es que si uno habla con los candidatos y con quienes van a ser sus hombres representantes de la economía, los posibles ministros de economía, los presidentes, los equipos económicos, no son muy diferentes. Le digo la verdad, los productos que tienen los economistas de Scioli, que son Mario Breger y Ben, los economistas de Macri, que son Sturzenegger y Melconian, los economistas de Massa, que son Lavagna y Peirano, básicamente. Los planes que van a llevar adelante si llegan al gobierno no son muy diferentes, tienen demasiados matices. Todos van por el lado del sentido común, de la racionalidad, de poner equipos profesionales, de levantarle la pata de la cabeza al campo, en lugar de combatirlo, permitir que se desarrolle, de generar las condiciones para que todo el mundo produzca. Más o menos piensan lo mismo. Por lo tanto, el problema económico no es el más grave de todos. El problema más grave de todos es el odio. Es la fractura, lo que la Nata le llama la grieta, a mí me gusta decirle fractura social expuesta.
este quiebre que ha hecho en determinados sectores de la sociedad, donde hay algunas familias que los domingos ya no se pueden juntar a comer, donde hay algunos compañeros de trabajo o amigos de toda la vida que ya no se hablan, producto de este enfrentamiento, de esta bronca, este odio que han inoculado en la sociedad, que era un activo de la democracia. Ya habíamos superado, habíamos cerrado las divisiones de los argentinos de los años 50 entre peronismo y antiperonismo, habíamos logrado cerrar y nos costó muchos años superar ese odio. Ese odio ha sido reabierto en la Argentina. Otra vez tenemos que hacer un esfuerzo muy particular por dinamitar esas trincheras y por generar construcción de puentes en la sociedad. ¿Saben por qué? Primero, porque no puede ser que nuestros hijos vivan en una sociedad cargada de odio. Y segundo, porque las sociedades que no están cohesionadas no crecen, tienen problemas, uno va para un lado, otro va para el otro. Hay elementos desde el punto de vista conceptual que tenemos que compartir todos. Si nosotros logramos eso, yo soy optimista, pero no optimista tonto, bobo, porque sí, porque somos argentinos y nos va a ir bien. No, yo creo que nos va a ir bien a los argentinos si nosotros logramos extirpar el odio en este país por 3 o 4 motivos que se los quiero contar. Soy optimista en el corto y en el mediano plazo. Primero, políticamente. Todos los liderazgos que les dije, todos los posibles candidatos a presidente, son todos liderazgos que son la contracara de Cristina. Cristina generó liderazgos que son su contracara. Son todos. Scioli, Massa, Macri, Margarita Stolbizer, Cobo, Sanz, son todos dialoguistas. Son gente que te gusta más o te gusta menos cómo opina, pero son todos más prudentes, más moderados. Cuando tienen que tomar decisiones convocan a los sectores, escuchan a todos. Se pueden equivocar, por supuesto, pueden tomar medidas que no nos gustan, por supuesto, pero tienen otra actitud. No son liderazgos ejercidos bajo la hostilidad, la agresividad permanente, el combate todo el tiempo, la pelea amigo-enemigo todo el tiempo. Eso que tanto nos ha retrasado, ninguno de estos líderes tiene esa impronta y yo por eso soy optimista, porque además son hijos de la democracia. Con Cristina se termina la generación de los 70. Lo digo con dolor porque es mi generación, una generación que tuvo sueños igualitarios, pero que tuvo desvíos antidemocráticos, violentos, armados, que siempre tuvieron esa pequeña sospecha del valor profundo que tiene la democracia republicana y la libertad. Esa generación que tiene impronta autoritaria se termina con Cristina. Todos los que le nombré, iniciaron su vida política en 1983, en la vuelta a la democracia, y por lo tanto creo que eso es un valor importante de lo político. Y de lo económico, cosa que ustedes saben mejor que yo les decía que había tenido la posibilidad de los sectores de José Cepaz más marginales, pero también había tenido posibilidades de viajar y hablar con empresarios en distintas partes del mundo, muchos de ellos vinculados a la actividad agropecuaria, y la verdad que con todos los empresarios que todos coinciden en que Argentina no hay ninguna duda que vamos a ser una potencia agropecuaria. Si tenemos malos presidentes, se va a demorar más. Si tenemos buenos presidentes, va a acelerarse ese proceso. Pero no hay duda que vamos a ser una potencia agropecuaria de verdad y que eso va a generar mayor progreso para todos los hijos de este país. Porque el mundo está en condiciones de comprar todos los alimentos que la Argentina pueda producir. Todo lo que podamos producir, el mundo lo compra. Todos los países, por supuesto, con China a la cabeza, pero todos los países están en condiciones y tienen necesidad de comprar lo que mejor y en forma más competitiva produce este país, que son los alimentos. Esto es un valor, no importa a veces, por supuesto que es importante el precio de la soja, pero digo, un poco más, un poco menos del valor de la soja. En general, toda la producción agropecuaria y toda la producción de alimentos nos va a empujar hacia adelante, no tengo ninguna duda. Y hay gobiernos que son suicidas, hay gobiernos que son loquitos y enfermos, pero en general los que se vienen dan la sensación que tienen sentido común y que van a ayudar a fomentar la actividad y no a frenarla. Ni les cuento lo que tiene que ver con Vaca Muerta, si se hace de forma racional. Por supuesto, Vaca Muerta también se puede hacer mal, se puede regalar o se puede malversar y generar negociados. Pero Vaca Muerta tiene unas posibilidades tremendas y como para confirmar que Dios es argentino, si hay un elemento, además de los alimentos, que el mundo está reclamando en el crecimiento tecnológico, en los celulares, en las computadoras, en lo que ustedes quieran, es el litio. Donde hay grandes yacimientos de litio en nuestro norte argentino, también en parte de Bolivia y en Perú. Pero nosotros hasta tenemos litio, que es el elemento que más necesario para toda la revolución tecnológica que estamos. Entonces,
Hay motivos para tener esperanza, hay motivos para tener expectativa y para ser optimistas hacia el futuro. Por supuesto que mucho depende de nosotros. Yo, para terminar, en todo este tiempo que me dedico al periodismo, he leído muchas definiciones de lo que significa democracia. A mí la que más me gusta es, yo le digo, arrastrar el tiempo, a ver quién fue el que realmente la dijo. Yo encontré un viejo jurista italiano, un viejo abogado italiano muy sabio, pero a la Argentina la introdujo Domingo Faustino Sarmiento y en Chile la usó en la campaña electoral Ricardo Lagos. Dice que democracia es producir la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de gente en un país. Ojalá esta charla y el respeto de ustedes haya contribuido con un granito de arena para ese objetivo. Muchas gracias. Le agradecemos a Alfredo sobre todo el mensaje final optimista que ha dejado, y creo que tenemos tiempo para hacer dos preguntas. Cambiaríamos de micrófono, eso sí, para usar el móvil. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, Aldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la presentación. Le pregunto, estratégicamente, a su criterio por los dos candidatos, ¿cómo juega el gremialismo? Yo creo que el que tome el gremialismo se lleva el país, porque creo que es muy difícil gobernar con un gremio en contra. Muy buena pregunta, y hay muchas novedades en este tema. Históricamente, los grandes dirigentes sindicales han estado alineados con el peronismo y de hecho así lo manifiestan públicamente y en general tienen mejores relaciones con un gobierno peronista. Pero hay algunas novedades al respecto. Dos que me gustaría comentarles. La principal debilidad, cuando uno va a las encuestas y le pregunta a la gente que vota a Macri, ¿cuál crees que es la principal debilidad? Es esta. ¿Cómo va a ser Macri para gobernar en contra de los gremios, en contra de la CGT, con los movimientos piqueteros en la calle cortándole todo el tiempo? Y la principal debilidad de Scioli es la otra. ¿Cómo va a ser para gobernar con la cámpora, que todo el tiempo Cristina va a estar encima tratando de gobernar él? Estas son las dos debilidades que ven los votantes. En el tema sindical, Macri, los dos tienen buenas excusas. Después, si son ciertas, las veremos en la práctica. Scioli dice, mirá, me mandaron a Mariotto para que me combata desde la provincia de Buenos Aires, y a Mariotto me lo metí en mi bolsillo. Y yo pude gobernar, y Cristina puso las listas, sí, pero yo goberné. Y eso es cierto. Y Macri dice, al principio, cuando empecé a gobernar, los primeros años, porque ya tengo 2 años de gobierno en la ciudad, tuve dificultades con los gremios, me tomaban en un hospital, hacían un paro en un ministerio cuando yo quería cambiar algo. Hoy, ¿hay algún gremio municipal que me haga paro? Me han hecho algún conflicto. Hasta los docentes municipales de la ciudad de Buenos Aires, que eran los más combativos, han llegado a un acuerdo con el macrismo y han logrado establecer. Macri ha entendido que para gobernar este país tiene que establecer una relación madura de ida y vuelta con los dirigentes sindicales, no darle todo y no pelearse tampoco absolutamente. De hecho, no sé si se acordarán, pero la semana pasada hubo una reunión de Macri con una cantidad de dirigentes sindicales muy importantes, y Roberto Fernández, que es el secretario general de la Unión Tranviera Automotor, que yo le digo, vos sos el peronismo caminando, sos un libro de peronismo. Roberto Fernández es puro peronismo. Y cuando salió de la reunión le preguntaron y dijo, la verdad que Macri me pareció más peronista que muchos peronistas. Hay un cambio en ese aspecto. Le voy a contar una infidencia, porque tuvimos hace poco una reunión con varios periodistas en el sindicato de camioneros. Cuando ya habíamos comido el asado y después de haber tomado algunos vinos, yo le dije a Moyano, bueno, basta de verso. Mañana hay elecciones. ¿A quién votás vos, Moyano? Y me dijo así, a Macri. Por lo tanto, hay novedades, hay modificaciones en el tablero electoral y en estas condiciones, pero es muy importante lo que usted ha preguntado, porque más sobre todo con los conflictos que ya están latentes ahora. Estamos en un inminente paro bancario, se viene un paro de la Unión Obrera Metalúrgica. Fíjense que la UOM es un gremio que a través de Carlos ha estado todo el tiempo en la primera fila aplaudiendo a Cristina Fernández de Kirchner, y sin embargo es muy probable que cuando termine la conciliación obligatoria vaya un paro de 36 horas con movilización. O sea, esa conflictividad sindical la va a tener que heredar y la va a tener que resolver el gobierno que viene, por eso su pregunta es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Señor. Sí. Ahí va el micrófono, así escuchan los demás.
En el análisis que usted hizo, con el cual coincido totalmente, ¿cómo juega en la primaria? ¿Por qué se descarta en la primaria con el PRO, el radicalismo, que también tiene su chance de poder ganar la primaria? Muy buena pregunta. El radicalismo tiene una ventaja comparativa muy importante sobre Mauricio Macri, porque tiene una parroquia en cada pueblo. Es un partido de más de 100 años, con un desarrollo y una inserción territorial muy importante. Y muchos dirigentes del radicalismo sostienen esa posibilidad, que dicen que a la hora de las elecciones internas, la estructura, la historia y la tradición del radicalismo puede ser que le gane las elecciones a Mauricio Macri. Lo que me lleva a mí a decir que no va a ser tan fácil y que es más probable que sea Macri el que se imponga en esa interna, es porque uno ha ido hablando con distintos dirigentes, intendentes de distintos lugares, que ven en las encuestas que Macri no baja del 25 y a veces llega hasta el 30% de intención de voto, y que Ernesto Sanz, que es una persona sumamente valorada y muy prestigiosa entre la clase política, la dirigencia política, y un dirigente realmente honesto y muy capaz, no logra subir arriba del 7-8%. Por lo tanto, le digo concretamente, los intendentes radicales de Córdoba van a votar por Macri, los intendentes radicales de Santa Fe van a jugar con Miguel Telcel, básicamente por... Eso no significa que los ciudadanos lo voten, pero digo, el intendente juega un rol importante en las elecciones PASO. Y ellos necesitan tener un candidato fuerte que los arrastre a ellos para ganar la intendencia, para ganar la provincia, y entre los dos candidatos claramente no hay ninguna encuesta que nos muestre a Ernesto Sanz. Insisto, creo que es un dirigente muy importante y que tiene un gran futuro, pero en estos momentos todos apuestan a la locomotora más fuerte, más veloz de todas para que arrastre a todos. Eso es lo que me lleva a mí a sospechar de que Macri lo va a ganar. Elecciones son elecciones y hay que jugarlas, ¿no? Bien, por acá hay otra pregunta. No, porque Alfredo, te quiero sacar de tema y me van a matar acá. Entonces, ese es el tema. De Boca, si me va a preguntar de Boca, hablo medio. No, vos sabés que tenemos problemas ahí para... Ahí tenemos dificultades. Yo, en realidad quería sacarte de tema y sacarle de la coyuntura electoral e ir hacia el futuro. Cambiamos el gobierno, tenemos un gobierno amigable que nos golpea y nos palmea las espaldas. Sí. Y yo te quería preguntar a vos, como comunicador que has tenido un contacto muy fuerte con el campo, a diferencia de otro periodismo, has tenido la posibilidad de conocer el campo acá, lo que pasa en el mundo, en la agrotecnia, y digamos el gran divorcio que hay entre lo que la sociedad ve al campo como tal, con una mirada quizás más a la antigua, más pasada, con lo que está ocurriendo. Y un poco la crítica que podés hacer vos a los dirigentes agropecuarios, que de pronto descansan el discurso exclusivamente en cuestiones coyunturales y no ven de pronto un peligro de no mostrar una imagen más moderna, más cercana a la sociedad. Es muy buena pregunta. Mirá, acá para mí el vaso, como vos bien decís, por mi propia nacimiento cordobés siempre he estado ligado al campo, pero obviamente desde el punto de vista político mucho más de la 125 para acá. Y he dado charlas y he conocido muchísima gente y con todo respeto veo un vaso que está medio lleno y está medio vacío, pero conocí el vaso cuando estaba totalmente vacío. Estaba totalmente vacío. Yo he ido al comienzo a lugares de fuerte presencia e inserción agropecuaria, de la producción agropecuaria. He ido a hablarles de política, o a dar una opinión, o a incitarlos a que participen de política, y me miraban con mala cara porque no les parecía un tema relevante, un tema importante. O sea, de aquella situación de cierto falta de compromiso, si ustedes quieren, de excesivo individualismo, tranqueras adentro, en todos estos años, la gran aprendizaje que creo que hemos hecho todos y que ha hecho especialmente el mundo de la producción agropecuaria, es que está en manos de nosotros los destinos de la Argentina. Si uno se corre y no participa, los lugares que quedan vacíos en la política los ocupan los malandras, los delincuentes y los que no tienen ningún tipo de idea de lo que pasa ni en el campo, ni en la industria, ni en nada. Y en eso
También, como le digo con toda franqueza, que al comienzo me asombraba la falta de interés para participar. Hoy veo que se ha crecido muchísimo. Digo que está medio lleno porque todavía falta mucho. Tuve la posibilidad de hacer una charla similar a esta en el último congreso, no en el último, en el anteúltimo congreso de los jóvenes de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, el Ateneo de la Juventud de CRA. Mamita, me fui emocionado de ahí. Había 600, 700 pibes, gurises, changuitos, como le digo yo. Había 700 changuitos que eran ingenieros agrónomos, que tenían experiencia, que hacían 20 años que trabajaban en el campo, que sabían manejar maquinaria como la de claque de alta sofisticación, que tenían prestigio social porque eran gente decente, eran gente laburante. Bueno, yo terminé diciéndole, muchacho, había 4 o 5 que eran realmente brillantes, tipo de 34 años, 32 años. Le decía, Dani, ¿vos de qué pueblo sos? De tal pueblo. Vos tenés que ser intendente, hermano. Vos tenés que ser intendente del pueblo. Bueno, pero que para atender el campo, ya sé que tenés que estar en el campo de tu familia, pero digo, si los sectores que más conocen de la actividad, que más experiencia tienen, que más capacidad, que son más honestos y que tienen más raíces profundas con el lugar en el que viven, como es la producción agropecuaria, no participan en política, van a estar siempre los pistoleros de siempre, los únicos que les interesa que es enriquecerse ellos. Y la verdad, creo que ahí apunta tu pregunta, pero bueno, es por lo menos la mirada más política que yo le veo. Culturalmente se ha dado un paso gigantesco. Hoy charlas como esta se han multiplicado muchísimo. Hoy distintos dirigentes van haciendo experiencias, algunas buenas, otras malas, otras no les sale bien porque pasan muy rápido la política, después no reciben los votos, pero todos han comprendido culturalmente que la única manera de generar un crecimiento para toda la sociedad y de que el campo no sea ninguneado, que el campo no sea maltratado, que sea, tampoco que le den privilegios, simplemente que lo dejen trabajar, que le den las posibilidades de que pueda producir en todas sus potencialidades, depende muchísimo de la propia gente. Y en eso, por eso digo, de aquel momento cuando se comenzó, creo que se ha avanzado muchísimo. Todavía falta, y sospecho que a medida que las nuevas generaciones se vayan haciendo cargo de los campos, de las entidades intermedias, de las entidades sindicales, de las propias empresas, me parece que esa impronta se va a ir solidificando y se va a ir consolidando más. Por lo tanto, yo también por eso, también a eso se lo agrego como un elemento de optimismo y de esperanza hacia el futuro. Bien, queda una pregunta, no sé si una pregunta más, si es que la hay. Y si no la hay, agradecemos y despedimos con un aplauso. Muy amable a todos.